Muy buenos días. No se escucha muy bien esos buenos días. Buenos días. ¿Saben por qué estoy alegre? Porque este día, anhelado y esperado, de estar delante de la presencia de Dios y de la presencia de cada uno de ustedes. Pero no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de un personaje bíblico que me llamó muchísimo la atención. El título de este sermón predica llamados a trabajar en unidad. Pero siempre tiene que haber alguien que dirija, siempre haber alguien que tome la batuta. Y este personaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, me llamó bastante la atención. Un líder es una persona que busca de Dios. Pero vamos, por favor, a sus Biblias y abramos nuestro corazón, nuestros canales auditivos y abramos la Biblia en el capítulo 1 de Nehemías. Capítulo 1, versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías era un judío que estaba en la ciudad de Persia y servía como copero al rey. Llega una noticia inesperada y pregunta y le dice: el remanente, las murallas, la puerta de Jerusalén están destruidas. Están en ruinas. Y usted, amado hermano, amigo, usted dirá, ¿y qué? ¿Y qué de importar? ¿Qué importancia era para Nehemías la noticia inesperada que recibió? El siguiente versículo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí esta noticia, lloré. Pero si era una persona adulta, ¿qué tanto afectó su corazón? A veces nosotros recibimos una noticia inesperada. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Este personaje, este siervo, este judío hizo lo más importante. Tomó un tiempo. ¿Para qué? Para orar. Me senté, ayuné y oré. ¿Qué tan importante es para un cristiano tomarse un tiempo con Dios? 365 días. Bienvenido a mes de abril, el cuarto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? El propósito de Nehemías era reconstruir, ayudar. Y vamos viendo cómo lo hace. El versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos.
te ruego. Él estaba rogándole al único Dios en quien él confiaba. Él no acudió sino a un Dios vivo, a un Dios que él sabía lo que iba a hacer en el futuro, porque conoce, sabe el pasado, el presente y el futuro. El cristiano tiene que poner en consideración, primero, orar. En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice orar sin cesar. Ahora vamos viendo qué importante la oración. En el Antiguo Testamento, cuando salieron casi 2 millones de judíos, Moisés ya no aguantaba, ya no soportaba las quejas de los judíos. Los ancianos le dijeron, Moisés, escoge ancianos, personas ancianas que puedan ayudarte a dirigir ese remanente grande. ¿Y Moisés qué hizo? Los ancianos dirigieron por grupos y se pudo organizar ese pueblo tan grande. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos dijeron, hermanos, les recomendamos que escojan de ustedes 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos descuidar la predicación de la palabra. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron. Jesús pasaba noches enteras orando. ¿Qué representa la oración para nosotros? Es ponerte de acuerdo con Dios y esperar el momento que Dios te diga, que Dios haga la obra. No es el tiempo mío, sino el tiempo de Dios. Nehemías oró. Dice cuando escuchó la noticia que salió a orar. Qué importante. En el libro de Nehemías empieza orando y termina orando. Y en el contexto están 9 oraciones. Y usted dirá, ¿por qué Nehemías hizo eso? Porque él sabía que le iba a ayudar a reconstruir esas murallas, esa ciudad, ese pueblo, ese remanente que había quedado atrás. Ahora bien, en el capítulo 2 dice, sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no estás enfermo. Dice, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El copero, en la época antigua, era un hombre de confianza, porque le estaba sirviendo algo a una eminencia, a un rey, y ese era Nehemías. Y no debía estar triste, tenía que estar alegre. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo al rey, a la máxima autoridad. Cuando el rey ve su rostro y le dice, tú no estás enfermo, eso es quebranto de corazón. Y dice, y temí en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque no era fácil un joven estar delante del rey y que el rey te diga en qué condición te encuentras tú. Y él temió en gran manera lo que le dijo el rey. El líder debe ser un organizador. En el capítulo 2, versículo 17 al 18, dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. 18. Entonces le declararé
cómo la mano de mi Dios ha sido buena y sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, levántate y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, cuando Nehemías fue para Jerusalén, los judíos tenían la mirada puesta en el piso, tenían la autoestima baja. ¿Sabes por qué? Porque en tiempo de crisis, ¿qué se puede ver? Sino tristeza. Aparte de que Nehemías iba a organizar, también fue a animar. Qué importante para un cristiano que organice su vida. ¿Sabe por qué? Alguien dijo que muchos fracasan por no planificar. Qué importante la planificación. Primero, una planificación con Dios. Tomarte un tiempo con Dios. ¿Por qué Nehemías empezó a orar? Porque había una relación muy estrecha, muy personal. El cristiano tiene que tener una comunicación directa con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando murió, cuando estuvimos muertos en pecados, Él nos hizo renacer de una simiente incorruptible, no de una simiente corruptible, la que era. Nos hizo renacer de nuevos. Y al tú renacer, ya no eres propiedad tuya, no es propiedad del mundo. Pablo dice a los corintios, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿O no sabéis, corintios, o no sabéis, hermanos de Buenos Aires, que vuestros cuerpos ya no te pertenecen? Son templo del Espíritu Santo. Y el que pega contra su cuerpo, entra contra él mismo. Y el que mata su cuerpo, Dios lo va a matar también a él. Ahora bien, continuando con la historia de Nehemías. Los veo bien concentrados. ¿Cómo debo planificar mi tiempo? Mi familia. Qué importantísimo es la familia. Yo me regalo 2 hijos. Hubiera querido tener 6. 2. Ahora bien, uno aquí y otro allá. 2 hijos. Y si hubiera tenido 2 hijas, le hubiera puesto constancia y perseverancia. Pero me dio 2 hijos. Nehemías no estaba solo. En ese momento, antes de ir para Jerusalén, estaba triste porque le dieron la noticia. Pero Dios iba a utilizar este personaje para animar una nación, para reconstruir unas murallas físicas, pero también reanimar el corazón del pueblo judío. También es importante las finanzas. Qué importante es administrar el tiempo, la familia y las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque es importante todo eso. Estamos en un mundo físico, terrenal, ¿sí? Donde es importante saber manejar el dinero. Cuando yo estaba más joven, hace poquito, Dane me decía, dame el dinero que cobraste, porque yo lo voy a distribuir. Yo lo voy a administrar. Yo era el que proveía y ella la que administraba. Y le doy gracias a Dios por ella, porque lo supo y lo sabe y lo seguirá administrando el dinero. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil. La raíz de todos los males es el amor. No dice el dinero, sino el amor al dinero. La comunicación de Nehemías con su Señor no es una experiencia subjetiva y emocional,
sino un ejercicio continuo de fe. Un ejercicio continuo de fe. Delegar responsabilidades. Ya llegó a Jerusalén, ya miró las murallas, ya vio todo destruido. Faltaba la acción. Tú te puedes imaginar si Nehemías hubiera orado: Señor, anima al pueblo, a los judíos que están allá deprimidos, apagados. Tú eres Dios poderoso, fuerte y santo. Anímalos. ¿No sería una oración hipócrita? Dios le hubiera dicho: Nehemías, si tú dices que yo soy Dios fuerte, ¿por qué tú no vas y reconstruyes? Nosotros muchas veces decimos: creo en un Dios todopoderoso, pero a veces dudamos. En los tiempos de crisis tambaleamos. Lo digo por mí. Venezuela pasó 2016, 2017, 2018, una crisis que en mi vida lo había visto, sino por película. Pero más antes que eso, me estaba preparando Dios. Llegamos de Ecuador, 2004. Créanlo, mis hermanos, créanlo, que del 2006 al 2010 fue una crisis. Mientras Venezuela estaba en la abundancia, la familia Aguirre Blanco estaba en una crisis. Me acuerdo algo muy interesante, te lo voy a contar como historia. Teníamos una casa de madera de 2 plantas, de 2 pisos. Fue una idea de Dane que la trajo de Puerto Viejo, de Ecuador. En plena crisis de hambre que pasamos mi familia, no el país. El país era más adelante, pero mi familia, 2006, 2007, 2008, 2009. Yo encontré en el piso un periódico de Nicolas Cage que decía: Nicolas Cage compró 20 carros de lujo. Mientras que ahí no había para comer. Y yo dije: wow, qué increíble cómo es este mundo. Sigamos con este líder. Qué importante es la planificación. Qué importante es delegar responsabilidades. Muy importante. La obra del Señor debería ser así. El trabajo no es de una sola persona. ¿Quién dijo el hermano que pasó al frente? Compara la iglesia como un cuerpo. Es importante tener 2 brazos, 2 manos, 2 pies. Y aprendí con Tomás que la cara representa el número 7. 2 ojos, nariz, 2 oídos, una boca, 7. ¿Te imaginas lo importante que es la iglesia? Qué importante trabajar en equipo. Qué importante trabajar en unidad. Qué importante es hacer la obra juntos. Vamos a ver historia, que me encanta la historia. En el 80 estuvieron aquí personas de otras partes y ellos vieron una visión en Buenos Aires, Argentina. Abrir una obra. Abrieron el camino para que usted y yo pasemos por aquí. Pero ya pensaron ellos en abrir una obra en Caballito, en Buenos Aires, Argentina. Nos abrieron el camino para que nosotros sigamos. Yo le digo a Johncito: cuéntame cómo fue cuando llegaste a Buenos Aires. ¿Dan ganas de llorar? Él abrió el camino para que Dan y yo viniéramos a esta bella, hermosa ciudad, hermosa iglesia, hermosas personas. Si no hubiera estado aquí, créalo, ¿por qué hubiera venido para acá si no había un propósito? Nehemías tenía un propósito de llegar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Planificó, organizó, delegó, pero no fue fácil para él como para usted.
Leamos el capítulo 4 del mismo libro de Nehemías, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es tener ánimo? ¿Sabes lo que significa? Cuando una persona está animada, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que estar animados, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me levanta los 365 días del año, no importando lo que me espera afuera. Buenos Aires, Argentina, tiene 4 hermosos climas que primera vez en mi vida lo estoy sintiendo. No lo había sentido. El calor del verano, la frescura del otoño y lo que viene el invierno y la primavera. ¿No somos bendecidos de tener ese privilegio de sentirnos que Dios nos cuida todo este año? Nehemías empezó la obra y ya empezó la oposición a tratar de evitar que se construya. Hermano, ¿tenemos una oposición en común? Sí. Cuando me convierto a cristiano me dice, tienes 3 enemigos. ¿Cómo? 3 enemigos. Sí. Dime cuáles son. Primero soy yo. Yo como que no voy el domingo al servicio, porque siento como que me voy a enfermar. No dormí bien anoche. Mejor me quedo a esperar a mi mamá que llega de la provincia. Tengo tiempo sin verla. Y dice la Biblia, honra padre y madre. Suena bonito. No, mejor me quedo a acompañar a mi esposa. La pobre está sola siempre, me quedo con ella. Mejor me quedo con el nieto. Reunirnos un domingo es un privilegio, es un honor. Le digo a los hermanos, si no te veo hoy, ¿cuándo te voy a ver? El otro domingo. ¿Sabes qué es lo más cerca que yo tengo aquí de Cristo? Lo más cerca que tengo yo de Dios, de Jesucristo, es usted. Si no lo veo hoy, ¿cuándo lo volveré a ver? Nehemías, él, no importando en el capítulo 4 que lo leímos, el versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Zabalac y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 10? El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque los pocos años estando aquí no es suficiente. Mientras esté en este cuerpo, estoy expuesto. El hermanito Darío dijo en la prédica que dio, él dijo que el mundo no es fácil. ¿Sí o no? Que el mundo no es fácil. Está al revés. Está totalmente cambiado, sí, pero yo no soy de este mundo. Soy del reino celestial. Yo no imito al mundo, imito a Cristo. Yo no sigo al mundo, sigo las huellas de Cristo. Yo me convertí a Cristo, no al mundo. Yo pertenezco a Cristo. Made in Cristo. Made in Cristo. No made in mundo. El mundo está afuera. Tiene su fecha de vencimiento, lo dice Pedro. Los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué preocuparme, sino ocuparme más bien de seguir a Cristo? Ahora bien, cuando
Nehemías se encontró con esa oposición. Él no paró, él continuó. Eso fue una inspiración para seguir adelante. En el versículo 11 dice, y vuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Querían acabar con Nehemías a la cabeza, con los judíos que estaban construyendo, matar. ¿Qué te mata tus sueños, tus deseos de seguir? ¿Quieres ser parte de la construcción o de la destrucción? ¿Quieres ser parte del problema o de la solución? En una oportunidad, Kennedy dijo, no digas lo que tu país va a hacer por ti. No lo digas, sino di qué tú puedes hacer por tu país. ¿Qué tú puedes hacer por tu iglesia? ¿Qué tú quieres hacer aquí? ¿Qué tú deseas? Nehemías tenía bien claro lo que iba a hacer y de hecho lo hizo. El propósito era detener la reconstrucción. Para eso usaría cualquier método. Intentaron desanimar a los obreros, asustarlos y asesinarlos. Los cristianos tenemos un enemigo en común, pero no le había dicho de los tres. El segundo enemigo, ¿saben cuál es? Se lo digo el 31 de diciembre. El mundo. Juan lo está diciendo en su carta. Hijitos míos, esa es su forma de hablar. No améis al mundo, ni los deseos que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Han pasado las modas, han pasado las tradiciones, han pasado las costumbres, pero la palabra sigue siendo la misma. No vence. Han tratado de destruirla. No van a poder, ni lo podrán. En otros países, como China, tener la Biblia es delito de cárcel. ¿Usted tiene la Biblia en el teléfono? Yo le digo a Dani, si algún día hay la persecución y no permiten la Biblia, ¿qué vamos a hacer? David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si guardo la palabra de Dios en mi corazón, ¿cómo me la quitan? Tendrían que matarme. ¿Cómo me la van a robar? No, porque la tengo guardada en mi corazón. Nehemías trabajó en una presión y tensión muy fuerte. ¿Cómo se sintió Nehemías durante estos días de presión y tensión? Ahora bien, acompáñame al capítulo 5. Dice así, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tribuno del rey sobre vuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos, como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Hasta ahí, una usurería que existía ya. Él se dio cuenta que se habían aprovechado de la ocasión para sacar dinero del más pobre. Hoy en día,
nosotros no somos pobres. No. ¿Sabe por qué usted no es pobre? Porque Jesús se empobreció para que usted sea rico. Que no tenga cosas materiales, no te preocupes. ¿Por qué las personas que tienen dinero no son felices? ¿Por qué andan buscando satisfacer su carne? Porque no les llena lo que usted tiene. El vacío que está en el hombre lo llena Dios. El vacío que está en el hombre del mundo lo llena lo terrenal, no lo espiritual, porque es locura. Ahora bien, vamos por honor al tiempo. En el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cómo fue? ¿Cómo es el corazón de Nehemías? Él podía aprovecharse de la situación y hacerse rico, pero no, él no quiso enriquecerse. ¿Por qué? Porque vio una injusticia y se molestó. Pero en el versículo 2 y 13 dice, y dijeron, le devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar. Querían conforme a esto. El 13, además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere, y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Que si él hubiera sido corrupto, le hubieran dicho, pero sí, pero también tienes 3 casas, pero también tienes cuenta en el banco. Nehemías vino a dar, no a pedir. Nehemías vino a enriquecer a los judíos pobres, no a enriquecerse él. Él no estaba de acuerdo con lo que habían hecho esta gente. ¿Saben por qué? Porque era temeroso de Dios. ¿Usted es temeroso y temerosa de Dios? ¿Usted sabía que estamos viviendo en casa de vidrio? ¿Usted sabía que no hay nada oculto? ¿Usted sabía que 7 espíritus, 7 ojos, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo puede? Ya vamos llegando a la recta final. En el 15, como líder, quería enriquecerse. Como líder, quería enriquecer a la gente pobre. Y en el 16, él no estaba en Jerusalén para recibir, sino para dar. El 18. 5:18 dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas, escogidas también, eran preparadas para mis aves. Y cada 10 días vino en abundancia. Y con todo eso nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él tenía el dinero en un fondo común para el pueblo. Hace unos 40 años estuvo en Buenos Aires, Argentina, un expresidente ecuatoriano, José María Velasco Ibarra. 5 veces presidente en Ecuador. Su esposa fue al mercado, se cae del acto del colectivo y muere. Él la lleva a Quito, la entierra en Quito y de tristeza, él muere. Cuando las autoridades argentinas fueron a ver cuánto tenía en el banco, no llegaba a $5. 5 veces presidente. Se podía haber enriquecido. Pudo haber vivido mejor. Nehemías no le importó él, le importó el pueblo. ¿A usted le importa la iglesia? ¿A usted le importan los hermanos? ¿A usted le importan los perdidos? Él estaba
muy interesado en ayudar. El valor de la tierra era bajo cuando llegó, pero subió cuando su gobierno comenzó a asegurar la estabilidad. Pablo dijo en 2 Corintios 12:15, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Conclusión. La reconstrucción de una nación tiene múltiples aspectos. El regreso y la instalación en la tierra. La reorganización de las relaciones y la reconstrucción de las fronteras, con aspectos que tienen que ir acompañados de un profundo despertar de la vida espiritual. Cuando muera, ¿qué me voy a llevar? Ese fue el que andaba por ahí predicando, ese que andaba viajando en barco, ese fue el que trabajó por allá, ese fue el que ni un reconocimiento, nada. Pero permítame decirles que cuando estos ojitos se cierran y se abren allá, voy a ver a lo más hermoso que puede existir, que es Dios. A lo más poderoso y precioso, el Dios de Nehemías, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre, y también el suyo. Por eso que es importante copiar. Alguien dijo una vez, yo lo que hago es repetir, porque me gusta copiar. Repito lo que está ahí. Soy un copiador. Qué importante. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dani, pero ya estoy cansado, ya estoy exhausto. Estos judíos que trabajaban noche y día, porque la historia es larga, estaban desanimados y se animaban. Sacaban la ropa suelta para bañarse. Tenían 3 enemigos en común, pero también muchos más. Y ellos seguían, 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 seguían. Nosotros seguimos porque sabemos que un día estaremos frente al Rey. Y en el famoso Proverbio 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué es la palabra solícito? John, ¿tú podrías limpiar estas 5 sillas? Voy a limpiar 20, no solamente 5. John, ¿tú podrías ir 2 kilómetros? Voy 4 kilómetros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, siervo inútil, hiciste lo que te mandé. ¿Qué eres inútil? Hay que hacer extra. Extra es que haces más de lo normal. Extra quiere decir un poco más, un poco más. Extraordinario, no ordinario, extraordinario. Entonces nos dice que estaremos, hombre, solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará. ¿No estaremos delante de Jesús? ¿Tú te imaginas estar delante de Jesús? El que bajó del cielo, se hizo hombre, y más que hombre, siervo. Delante de él, que te diga, siervo útil y fiel, entra. Te está invitando, entra en su presencia un día. Un día lo estaremos. Y termina este pasaje diciendo, ¿no estará delante de los de baja condición? Cuando el carro se daña, enseguida llamamos y lo reparamos. Cuando un cristiano está apagado, ¿no debería seguir?
un poco más, un día más, uno más. ¿Verdad que sí? Animo al pueblo de Dios como me animo a mí mismo a seguir. Un autor venezolano, Miguel Ángel Landa, dijo, haz el bien y no mires a quién. Que Dios lo bendiga.